gente, bienvenidos a mi canal Salome. En el video de hoy vamos a hacer slime y bueno, tenemos acá una cajita y que vamos a hacer como si no supiéramos hacer slime. Nosotros no sabemos nada, se supone que acá trae todos los materiales que hay que hacer para el slime. Entonces solamente yo traje un bowl para remover y todo eso y una cucharita. Entonces vamos a destapar. Yo ya la abrí, obviamente, por cuando la iba a comprar, obviamente tenía que ver qué había adentro. Entonces miren lo que trae. Trae el colbón Elmer, trae esto que dice que es una mágica líquida, o sea, es un líquido mágico. Miren. Ay, princesa, córrete. Dicen que es un líquido mágico. Y trae dos mirellitas, una azul y una como amarillita. Entonces, pues acá dicen todas las instrucciones cómo hay que hacer el slime, así que se las voy a leer como si no supiéramos hacer slime. Así que bueno, si leo muy bien es porque no tengo gafas y miren esta eléctrica, porque no veo casi. Bueno. Entonces, primero, vierte una botella de este al recipiente. Entonces tenemos que, no toda, más o menos es un poquito. No le voy a echar toda. Bueno, es que sí, mejor lo voy a tapar porque si no, nos demoramos una eternidad. Ya. No lo voy a echar todo porque tengo que dejar para más videos. Este es mi primer video con Elmer, con polvo Elmer. Bueno, eché más o menos ese poquitico para, lo voy guardando las cosas. Y ya no la voy a dejar ahí. Entonces, bueno, ya lo eché, ¿cierto? Lo segundo, agrega un tubo de pegamento, ¿cómo se llama esto? De mirella líquida. Un poquito acá, solo un poquito. Lo voy a hacer, ay, mentira, no lo voy a hacer lo voy a hacer de este color porque, esperen, de este color porque yo nunca he hecho un slime de este color. Entonces lo voy a echar, voy a hacer, ya, dice que un poquito. Bueno, ya después de esto dice, mezcla hasta que el color sea homogéneo. Entonces tenemos que mezclar y mezclar. Voy a echarle otro poquito. Porque miren que acá, como las niñas que hacen eso, lo hacen de color azul, pero como en las instrucciones está de color rojo. Y como la niña o la señora lo hacen de color rojo y les queda rojo. Y a mí he hecho tanto brillo y no me queda brillo. Pero lo bueno es que me gusta porque esto está para hacer slime, o sea, no es cualquier colbón, sino que está hecho para hacer slime y los niños lo van a hacer para hacer slime. Bueno, entonces ya después de esto, después dice, incorpora poco a poco esta botellita de líquido mágico. Esto se llama líquido mágico. Las instrucciones están en inglés. Pero no es Borax porque donde yo lo compré, la señora nos dijo que no era Borax, que ellos no usaban Borax porque no podían usar Borax. Bueno, dice poco a poco, entonces lo voy a echar poquito. Y ay, miren, ya se va haciendo. Le eché súper mega poquito. Le voy a echar otro poquito.
Le tienen que echar, pues le tienen que aplicar muy poquito porque se hace muy smooth. Más color, más este líquido. Ah, se me fue. No, tienes que echar más cosas. Bueno, esto se está demorando mucho. No sé qué hice mal, pero esto se está demorando mucho. Porque todavía no lo quiero coger porque todavía se ve muy grasoso. Y no sé qué estoy haciendo mal, no sé si hay que había que revolverlo, porque yo lo rompí. No sé sinceramente qué estoy haciendo mal porque no me sale. Le he echado mucho. Creo, es que no sé qué estoy haciendo mal. Dios mío. Ya, creo que ya. Miren. O sea, sí, el slime se siente súper bueno. Ay, pero no sé. O sea, sí se siente muy bueno el slime y estoy muy contenta porque estoy probando un slime con Colbón Elmer. Ay, sí, es súper bueno porque miren, se estira y se pega. Y como saben, a mí me gusta que se pega. A los que no les gusten que se pegan, les digo de una vez que se van a gastar todo esto porque, o sea, es muy poquito lo que activa. Entonces por eso le tienen que echar bastante para que active. O sea, para que active. Porque se demora mucho. Porque sí. Pero cambio, yo no lo voy a echar. O sea, solamente estoy cogiendo lo de alrededor. Yo ya no le voy a echar más. Pero si a ustedes no les gusta que se les pegue, sí le tienen que echar más. De líquido supuestamente mágico. Esperen otro video de probando slimes y voy ahí en ese video voy a probar el slime de Elmer, voy a hacer un slime de Elmer y voy a hacer otro slime de Si Pega, que Si Pega también es una marca de Colbón que se usa. Ay, hola mi cosita, venga pues yo sí. Miren, este slime, a ver, lo califico del 1 al 10, un 8.5. ¿Por qué? Porque la calidad está súper bien, me encanta. Las mirellas no pintan casi, miren, parece blanco, se ve como blanco y ya. Creo que no sé. Miren, ella está enfermita y está cieguita, pero no es mía, es de mi abuela. Bueno, entonces del 1 al 10 les doy un 8.5 porque, pues por lo que les dije, porque este líquido se demora mucho en hacerse, se demora demasiado. Y ya, el colbón sí me gusta, el colbón no está mal.
Pero la cajita también del 1 al 10 le doy un 10 porque trae pues todos los implementos de creo que pues por un errorcito y ya. Entonces bueno, del 1 al 10 un 8.5. Se tienen que ver el video que voy a hacer con Sin Pega y con Elmer. Así que bueno, suscríbanse a mi canal, sigan mi cuenta de Instagram que salgo como @salo_diva. En Snapchat @salo_diva1 y en Musical.ly aparece como Salome Parrón de todo junto. Así que bueno, vaya, acuérdense que no se pueden perder el video. Vamos a ver lo que yo veo en Instagram. No me dio. Bye.